Esta es una entrevista que tendríamos que haber hecho hace ya algún tiempo, porque el libro del que vamos a hablar apareció en primavera, pero por diferentes circunstancias, que ya se sabe que estos son tiempos un tanto turbulentos, no hemos tenido ocasión hasta hoy de sentarnos delante de un micrófono, Maite Sota Birto y yo. Pero hoy lo hemos conseguido, y aquí está. Arratsaldeon, Maite. Arratsaldeon, feliz, eskerrik asko gonbidatzeagatik. Bueno, tú la verdad es que llevas publicados un montón de libros. Debemos decir que Maite es médica, pero que esto de la pulsión literaria le viene desde hace mucho tiempo y tiene montones de cosas publicadas, poemas, cuentos infantiles, también novelas. Por ejemplo, Necoleto Pambí, historia de una vida insípida, que eso ya es un título, Sí. y luego El ser encadenado, El informe Ulises, La soledad de la higuera, y parece que últimamente has cogido el ritmillo de cada 2 años publicar un libro. El último se titula Desnudas y es el que te traigo hoy aquí. La verdad es que es una velocidad bastante interesante, porque esto tiene un trabajo y tú además trabajas, así que Sí. pues a ver de dónde sacas tiempo para escribir. Bueno, yo soy muy trabajadora. Vale. Eso para empezar. Pero bueno, como tú sabes, normalmente los autores, para cuando sacamos un libro, una obra, normalmente va con un retraso de 1 o 2 años con respecto al tiempo en cuando la escribiste. Y eso es lo que me ha ocurrido a mí. Ajá. Yo tenía varias propuestas, varias cosas así empezadas, y cuando publiqué la primera novela, que es El informe Ulises, con Pamiela, ya estaba escrita de hacía 2 años, con lo cual, Ajá. lo que te digo, vas con un retroceso de un par de años, y eso te da tiempo. Claro, yo por ejemplo ahora estoy con la siguiente propuesta que tengo. Ya me imagino que igual Sí. casi terminada. Tampoco tanto, porque tanto. además, claro, lo paras cuando estás en promoción o presentando tu trabajo, pues claro, lo paras un poquito y te dedicas, porque claro, si no tienes de aquí un jaleo de personajes, de gente, de historietas, que vamos, que para mí es imposible entrar. Bueno, ahora mismo hablar de este libro Desnudas que tú has escrito hace 2 años, pues no sé cómo te sientes, con una especie como de desfase, ¿no? Sí, eso, sí. Claro, eso es lo que ocurre, pero bueno, te centras, Te centras porque, bueno, entre las presentaciones y demás, que vas a la radio y tal y cual, pues claro, ya te vas centrando, vas creando además tu discurso, ¿no? Tu presentación, tu explicación de lo que quieres decir y transmitir con ese trabajo. Bueno, yo lo que tengo bastante claro es lo que has querido transmitir con la novela Desnudas, porque básicamente es una novela sobre mujeres, hasta 9, con diferentes grados de intensidad, de protagonismo en la novela, que algunas de ellas son familia, otras son amigas, otras son compañeras de trabajo, en fin, que tienes un conglomerado de esos 9 personajes encabezados, yo diría, por Elena, que es un poco el punto sobre el que van confluyendo prácticamente el resto de personajes, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Son varios personajes que van apareciendo de forma variada, ¿no?, a lo largo de toda la novela, pero sí que Elena es el personaje que las aúna a todas, que es la que la relaciona de alguna manera al resto de personajes. Y luego solo hay un personaje, que es la nigeriana, Mama Fatou, que es la única que no se relaciona con las demás. No, apenas Se cruza, en algunos momentos se cruza. Se cruza, eso es, de forma muy tangencial, pero que está ahí, presente en diferentes momentos de la trama. Bueno, Elena, como decimos, es el eje sobre el que pivota todo. Vayamos con la familia. Elena tiene un marido, Mario, y una hija, Miriam, y una madre, Sara, y un padre, Pedro. Ajá. Todos ellos tienen problemas. Tú se los has adjudicado, así Claro. que sabrás por qué. Ese es el poder que tenemos cuando Claro. nos inventamos algo. Pero claro, tú aquí has desarrollado un montón de problemas actuales que van desde los conflictos que tiene Miriam, la hija, en el colegio, los problemas de cualquier adolescente que se precie, casos de bullying. Por otra parte, su madre, tiene un contencioso antiguo con su marido, Pedro, que también tiene un historial poco recomendable. La propia Elena tiene, incitada por Alicia, tendencias a cooperar en Siria. Oye, es la prensa del día. Claro, y a mí me interesaba desarrollar personajes que tuvieran un interés cada uno de ellos.
Y entonces, pues eso, me inventé que cada uno de ellos tuviera su propia historia y luego entre ellos relacionarse con sus historias y con sus mochilas, ¿no? Y por eso tuve que pensar en pasados como potentes, para que tuvieran esa enjundia, ¿no? A la hora de relacionarse entre ellos y crear sus propias relaciones o interrelaciones, ¿no? Uh-huh. Luego tenemos otros personajes también principales, como es el caso de Eva, que es psicóloga, a la que le reclaman la participación en un caso de abuso sexual por parte de Rubén sobre Soledad, que también es otro caso, desgraciadamente, muy, muy de actualidad, pero que tú has tratado de manera no tópica, en el sentido de que ha sido un poquito más allá de lo evidente y lo primario, ¿no? Sí, realmente la trama principal, así como el personaje principal que pivota, como tú has dicho, es Elena, pero la trama que pivota la historia es el caso de abuso, ¿no? El caso de abuso dentro del organismo de la Policía Municipal de Pamplona, de abuso jerárquico y abuso sexual hacia una trabajadora, ¿no? De un hombre, un superior, abusa de una auxiliar administrativa, además. Esa es la trama principal y así se va desarrollando. Claro, vuelvo a decirte lo mismo. A mí me interesaba crear personajes intensos, potentes desde el punto de vista de vivencias de evolución vital y al mismo tiempo que eso produjera una trama pues potente, trepidante, rápida además. Y claro, todo eso tiene que ocurrir para que un personaje le ocurran muchas cosas, se transforme psicológicamente, tienen que ocurrirle cosas, ¿no? Y por eso aparecen pues el caso de abuso, la relación entre Eva, la psicóloga, que es el personaje que va a acompañar a la víctima durante todo su periplo de denuncia o no denuncia, o con su propia historia personal, de pareja. Bueno, pues todos los personajes al final tienen que ocurrirles, desde mi punto de vista, tienen que ocurrirles cosas importantes, cosas potentes que les provoquen una transformación o una deconstrucción en este caso, porque aquí lo que ocurre es que los personajes se van deconstruyendo para luego llegar a un clímax, ¿no? a un desenlace final, digamos. Pero claro, cada uno de ellos tiene que tener sus peculiaridades. Por ejemplo, Eva, sí. Eva es una mujer muy resolutiva, que va directa al grano, que trata de arreglar las cosas, mientras que Elena pues es más dubitativa, no tiene muy claro lo que quiere hacer, de alguna manera es arrastrada por otros personajes, ¿no? Sí, no, mi objetivo no era crear perfiles de mujeres, ¿no? Porque tampoco me gusta eso, ¿no? Encasillar a las mujeres en tipos, pero sí que me apetecía hablar de mujeres diferentes. Y además no solamente diferentes psicológicamente, sino en sus diferentes etapas. Por eso aparece la adolescente, que es Miriam, que es la hija de Elena, con sus propias miedos, pulsiones, odios, amores, en fin, todo lo que ocurre en esa etapa tan intensa de la adolescencia. Pero también aparece Elena, que es una mujer, pues bueno, en esa etapa de la vida de los 40 y tantos, bueno, pues, con sus propios planteamientos o replanteamientos vitales. La Sara, que es la abuela, también una mujer que, bueno, pues producto de su propio pasado y sus vivencias, que, bueno, muchas de ellas son las que les ha pasado a muchas mujeres, desgraciadamente, ¿no? Mujeres de 60 para arriba, mujeres pues que no han tenido una educación sexual, desgraciadamente, y que eso ha repercutido en sus vidas de pareja, en sus vidas, en fin. Y Eva, como psicóloga, pero también es lesbiana, con lo cual también aquí aparece el asunto de la homosexualidad, sobre todo entre mujeres, que no es una cosa que aparezca demasiado. En fin, bueno, pues eso, no crear perfiles de mujer, pero sí mujeres distintas en sus diferentes etapas vitales y que, bueno, pues les pasan cosas y tienen sus sentimientos y sus, bueno, todo lo que pasa en estas cuestiones. Y tienen su vida aparentemente tranquila. Elena tiene un matrimonio consolidado, pero Mario tampoco es el príncipe azul que quizás se soñaba. Y, por supuesto, está el caso de Pedro, el padre de Elena, que también, en su caso, ya tiene un pasado hasta delictivo, ¿no? Pues eso, sí. Los personajes masculinos también tienen su importancia en esta novela. No son los protagonistas, pero sí son personajes, claro, es que además en una novela de estas características tiene que haber personajes femeninos y masculinos, porque si no, no tendría tampoco una
una progresión, ¿no? Entonces, el personaje de Mario, pues Mario es un tipo muy normal, majo, se porta muy bien con su hija, se hace cargo, bueno, es un tipo bastante normal y de los que te encuentras por la calle te cae muy bien, porque encima es guapete y, bueno, tiene su... Pero, sin embargo, pues pues tiene también su forma de comportarse en la casa, pues un tipo tradicional, que tiene las ideas muy arraigadas, ¿no? Y claro, pues él piensa que es un buen tipo, que se encarga muy bien de sus chicas, como él dice, su mujer y su hija, pero en realidad pues es un tipo que abusa de poder y que hay una relación de dominación, una dominación como muy sutil, pero que es una cosa que aparece en la vida real y está a la orden del día. Eso también es cierto. El caso, digamos, más externo a todo esto es el caso de la cooperación durante la guerra de Siria, que, bueno, pues lleva a los personajes hasta la misma Siria, ¿no? Sí. ¿Te interesaba tratar este asunto, por una parte, para denunciar las barbaridades que se cometen allí, pero para dar una visión más certera de lo que es la cooperación? Este es el único tema en el que yo no me he encontrado familiarizada completamente, ¿no? Como tú has dicho, soy médica, soy pediatra de atención primaria. Entonces, todas las historias que voy relatando son historias, digamos, que basadas en hechos reales, ¿no? O por lo menos gente que yo conozco, personajes o personas con las que he podido construir personajes. Sin embargo, en el tema de lo que es la cooperación, yo no tengo una relación directa, no. Entonces he tenido que idear bastante, he tenido que documentarme también. ¿Y qué me interesaba de esto? Sí, me interesaba, bueno, pues hablar de cooperación, hablar de cómo una mujer como Elena, de llevar una vida como muy rutinaria, tranquila, con esa relación de pareja que ya hemos comentado, cómo es capaz de transformarse y sentir una necesidad, un anhelo de ayuda, de solidaridad y tal. Y por eso aparece el tema de la cooperación. Pero no solamente eso, me interesaba también la relación sentimental que aparece entre los dos cooperantes que están allí, ¿no? Ella es pediatra y es la amiga de Elena, es la que hace el enlace. Esa relación también de diferentes culturas, aunque son los dos médicos, pero él es sirio, ella es alavesa. Entonces también me interesaba mucho poner sobre la mesa esa relación también, cómo se relacionan personas que proceden de diferentes culturas, religiones incluso, y cómo se van comportando. La verdad es que la plasmación es muy verosímil. Quiero decir que esta gente no está allí de vacaciones precisamente y corren peligro físico y de hecho algunos caen alcanzados, ¿no? Sí. Lo que quiere decir que, bueno, hay que poner las cosas también claramente en su sitio. Esta gente se está jugando la vida por ayudar a otros. Hombre, tampoco me quería meter yo en grandes jardines porque, claro, fíjate tú, el conflicto árabe, pues es que es para los expertos y ni siquiera, ¿no? Hombre, pero la guerra de Siria sí ha estado muy focalizada, ¿no? Sí, pero tampoco quería yo meterme en conflictos de fracciones, ¿no? grupos delictivos, terrorismo, tal. He tenido que documentarme para contextualizar esas vivencias de los cooperantes y cuando llega ya Elena también allí, a la zona de Alepo y tal, pero tampoco meterme en grandes conflictos, sobre todo sociopolíticos de la zona, pues porque no me sentía yo con esa capacidad. Así como sí hablo y pongo sobre la mesa el conflicto sociopolítico que se vive en nuestra zona, en nuestro territorio, no me atrevo tanto a hacerlo en esto. Entonces, bueno, pues se queda un poco ahí, unas pinceladas, pero de lo que hablo realmente es de aquí, ¿no? De la jerarquía, del abuso de poder aquí, de la cuestión política aquí. Lo que ocurre en la historia en Desnudas ocurre aquí, ocurre en Pamplona, ocurre en Vitoria, ocurre en nuestra zona. Y no es lo mismo que ocurra aquí que ocurra en Almería. No. No es lo mismo. Entonces eso sí que me gustaba evidenciarlo. Y ahí sí que me he sentido más cómoda, pues porque, claro, estás hablando de lo que has vivido, ¿no? Y de lo que estamos viviendo. Claro, y algo de los personajes seguramente lo has tomado de personas que conoces. Claro. Incluso me gustaría saber cómo has ido incorporando los personajes, cómo nace la novela, con quién nace la novela, con qué idea, y luego has ido enriqueciendo todo el trabajo. Pues como todos, la novela nace de una inquietud, de una
de unos temas que te gustan, ¿no? Algo de lo que quieres hablar, como cualquier persona que se ponga a escribir sobre algo que te interesa. ¿Qué me interesa a mí? Bueno, me interesan muchas cosas, pero me interesan muchísimo las relaciones interpersonales, mucho. Cómo se relacionan las mujeres y con mujeres, los grupos de amigas, las relaciones de pareja. Todo esto me gusta mucho y me gusta verlo desde una perspectiva, bueno, claro, la mía, evidentemente, pero bueno, es una perspectiva bastante feminista, ¿no? Pues porque yo lo soy. Y además incorporarle el aspecto sexual, ¿no? Porque como somos gente, somos seres sexuados y siempre está esa impronta de la sexualidad y del sexo en toda relación que se precie, ¿no? De forma mayor o con menos evidencia. Y esa es la cuestión. Me gusta hablar de relaciones interpersonales con una mirada, pues, desde el sexo. Y eso es lo que yo he querido transmitir en esta novela. Crear personajes de muy diversos contextos socioculturales, sobre todo mujeres, pero con esa relación con los hombres. Y, bueno, hablar de sus vivencias y también hablar mucho de sexo, de sexualidad y de comportamientos sexuales entre mujeres, entre hombres y mujeres. Pues te ha quedado muy bien. Esa es la propuesta, sí. Pues me alegro. Sí me gustaría saber cómo sabes cuándo, claro, con tantas historias, tantos personajes que se van mezclando, hay que interrumpir a veces una acción para incluir la siguiente. Sí. Eso te sale intuitivamente, pues aquí lo paro esto, ahora hablo de estos otros, ahora meto este otro personaje. Yo soy una persona bastante intuitiva, sí. No suelo hacer, hombre, como todo el mundo se hace un esbozo, como te he dicho, pues claro, tú quieres hablar de unos temas. Te buscas la vida para crear personajes que puedas, para que tú puedas hablar de esos temas. Y poco más, yo ahí me muevo. No soy muy de planificar. Los personajes se van moviendo, se van desarrollando, van cogiendo pues fuerza o redondez, ¿no? Pasan del plano a las 3 dimensiones y poco a poco, claro, y vas creando la trama y vas cortando esos hilos que no te interesan porque quieres centrarte, ¿no? Y eso lo vas haciendo, sale, yo creo que sale, porque si el talento que puedes tener como creadora de historias, pues tienes que luego modificarlo, siendo trabajadora, como te digo, yo soy muy currela. Entonces, pues eso, ¿no? Trabajando para aquí, para allá, y decidiendo en cada momento qué te interesa y qué no te interesa. Y hasta que llegas ya, y a un momento que dices, bueno, esto tiene que ya terminar, porque tampoco te vas a estar aquí, pues bueno, tienes que ir terminando, ir cerrando cuestiones, episodios, pim, pam, pum, y terminas, y yo suelo terminar con terminaciones, con finales medio abiertos, no terminan en redondo, ninguna de mis novelas termina en redondo, generalmente se deja un poquito al lector o a la lectora, pues que tome sus propias decisiones a la hora de pensar qué ha podido ocurrir, ¿no?, con todo esto. Bueno, hay incluso alguna sorpresilla final para... Sí. Y luego no recoges estos personajes para tus siguientes novelas. Podías caer en la tentación, ¿no? Después de tanto tiempo con unos personajes se les cogerá cariño. Sí, pero no dices hablando como de una saga. No, simplemente incluir personajes que ya habías creado en posteriores novelas. Pues no sé, no se me ha ocurrido. Yo creo que no, porque aunque los temas que en mis novelas son bastante recurrentes, las historias son completamente distintas, completamente diferentes. Entonces, no. El tema del informe Ulises, hablaba yo de pederastia, tal. En La soledad de Guerra hablaba de mujeres oprimidas, de explotación sexual y... Bueno, y en este caso he hablado más de mujeres en situaciones de abuso o situaciones de relaciones con sus parejas o con otras personas, ¿no? Entonces, a ver, realmente siempre hay un personaje común en casi todas las novelas, que eres tú misma. Yo estoy por allí. En alguna de ellas o en todas, siempre estás por ahí, ¿no? Y siempre está tu forma de pensar y tu forma de ver la vida. Pero aunque ahora que dices, igual lo hacemos. De repente que hagan un cameo. Por ejemplo. Sí. Bueno, ¿nos vas a contar de qué va la siguiente o lo dejamos ahí, que no te gusta adelantar acontecimientos? Bueno, pues sí, te cuento. La siguiente va
Vamos a ver, es una especie de crítica, pero satírica y con humor, del exceso de novela negra policíaca en las librerías. Es una mujer que, harta de leer una mujer muy lectora, Ajá. una profesora de latín, una mujer muy lectora, que le gusta leer de todo, pero le gusta mucho la novela negra, pero harta de propuestas parecidas y semejantes, con estructuras muy similares, de psicópatas que van a matar a diestro y siniestro al personal, pues esta se le queja a un amigo. El amigo le dice, pero tú tan lista, ¿qué te parece? ¿Que es tan fácil hacer una novela negra? Hazte una novela negra. Y dice ella, vale, pues yo te aseguro que en 3 meses te hago una novela negra. Y es las peripecias que le ocurren a esta mujer mientras escribe en Hendaya esa novela negra. Qué bueno, es una especie de Quijote, ¿no? Que harta de las novelas de caballerías o Sí. negras, de repente se convierte en alguien que se ha metido en una trama de novela negra. Pues es que, ¿sabes cómo se llama el personaje? No. Lonsa Quijano. Ah, bueno, no he sido nada original ahí. No, me las has pillado a la primera. Bueno, oye, pues ya estoy deseando leerla. Supongo que siguiendo esa pauta de los últimos años, la tendremos para dentro de año y medio aproximadamente, ¿no? Bueno, pues espero que sí. Si la editorial Pamiela, que son majísimos, por Sí. cierto. Bueno, ya si se la has editor- publicado con ellos. si les parece bien la propuesta y les gusta, pues oye, adelante con ellos. Pues hablamos entonces, ¿te parece? Perfecto. Muy bien. Maite Sota Bierto, que ha publicado Desnudas hace unos meses, pero que ahí está todavía viva la novela, para que ustedes conozcan a todos estos personajes de los que hemos estado hablando aquí. Muchísimas gracias, Maite, y oye, ya sabes, a ver si la próxima vez estamos más Venga, pronto. pues sí. Muchísimas gracias, que ricasco, feliz. Un abrazo. Y encantada de estar con vosotros. Agur. Agur.